como si estuviera rockeando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí iniciando nuestro programa del día de hoy. Y pues hoy estamos de manteles largos. Hoy estamos Okay. pues acompañados de una persona bien importante para nosotros, porque fue un formador de nosotros dentro de la licenciatura, y es una persona a la cual en lo personal pues admiro mucho, ¿no? Vamos a tener la presencia del licenciado Hammurabi Aguilar. Nosotros lo conocemos en el bajo mundo como Hammurabi. Y bueno, vamos a platicar sobre un tema con el cual él tuvimos la fortuna de que nos diera clases sobre esta materia, que es la psicología del mexicano, pero vamos a tratar de llevarlo sobre un aspecto más actual, dentro de los programas académicos que llevábamos en ese momento. Pues se basaba mucho en la parte de la colonización, de cómo se fue formando la parte del mestizaje, cómo fueron esa transición gubernamental, esa ideología que se tiene, ¿no? De que el mexicano es huevón, es flojo, es mediocre, es agachón, no es luchón, muchos mitos pero pues somos bien dadivosos, ¿no? También esa es una parte importante de nuestra ideología. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a Hammurabi. Gracias por estar con nosotros aquí en este programa. Y bueno, cuéntanos ahorita de inicio, antes de entrar de lleno con el tema, cuéntanos qué estás haciendo. Sabemos que ya no estás ahorita en la parte académica, dicho sea de paso, fuimos la última generación, los últimos afortunados. Las generaciones de hoy no tienen esa fortuna de tener. Y algo que nos marcó mucho contigo, Hammurabi, es esa parte de cuestionar todo. De cuestionar todo, de no ser repetidores de lo que ya está hecho. Claro, es importante tener una base, es importante tener un conocimiento que sustente, pero hay que cuestionar, hay que ir adelante, hay que tratar de deshacer todo lo que ya está para que la psicología siga creciendo. Es algo que en lo personal a mí me transmitió mucho. Moni, no sé, también algo que tú quieras dar como introducción antes de que él nos platique qué está haciendo ahorita, y pues que nos cuente por qué está aquí. Bien, buenas tardes, pues bienvenidos a este programa. Para el día de hoy tenemos de invitado, y lo mencionábamos, a Carlos Hammurabi. Bienvenido. Gracias por asistir. A mí me gustaría que iniciáramos con una introducción sobre la psicología del mexicano, en donde sus determinantes sociales hoy por hoy son género, equidad, igualdad y perspectivas de género, contando con que la personalidad del mexicano también encierra muchas interrogantes para poder definirla. Pero si es así, entonces mi pregunta sería si la psicología del mexicano se basa en el arraigo. Ese es un tema muy importante. O en las actitudes que tienen ante las circunstancias, el cómo reacciona el mexicano. ¿Es el arraigo? ¿Son las actitudes ante ciertas circunstancias? Sin olvidar que para hablar de arraigo también tenemos que mencionar que el mexicano nunca olvida sus raíces, ni el pasado. Y está dicho desde artículo 4, en donde habla de la protección de las lenguas, las costumbres, los usos y el defender la cultura. Eso es lo que estaría entonces definiendo la psicología del mexicano, el arraigo y las actitudes a las reacciones, a las circunstancias, perdón. Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me sonroja la introducción, no sé si bien merecida, pero vaya, bueno, planteo ahorita un poquito más a donde quiero dirigirme acerca del mexicano en sí, ¿no? La persona mexicano o mexicana. Prácticamente hoy en día vivimos en una sociedad en la cual, en cualquier país en donde se esté, al parecer, se marca una identidad, se va forjando.
Y no es de que se busque, sino es de que se está observando ya muy globalmente que se busca una identidad en la cual pues la misma persona se sienta cómoda, ¿no? Y aquí en México pues no es la excepción. Ahora, vaya, lo que comentabas, Moni, por ejemplo, que va más ahorillado, a lo que es lo tradicional, ¿no? O la costumbre, ¿no? Algo con lo que el mexicano no está para nada peleado, ¿no? Es como bonito. Y ahorita de lo que comentaban de que, bueno, siempre al estudiante se le debe de inculcar el que lo debe de cuestionar. Entonces, cuando llega un 15 de septiembre o cuando llega cualquier fecha en la cual el mexicano sea signo de o símbolo de celebración, pues, ¿por qué no dudarlo? ¿Por qué no criticarlo? ¿No? Y sí, de ahí vendría precisamente la identidad, ¿no? Es muy cierto, ¿no? Es muy cierto en el cual el mexicano, incluso por educación, y me refiero a la educación crianza, vía de los padres en el desarrollo, sí va más orillado en ese arraigo, ¿no? Yo creo que me atrevería a decir en ese apego y no el apego sustancial, ¿no? Que nos manejan varios psicólogos ahí importantes. Y ese arraigo, o sea, al fin de cuentas, pues es ya sinónimo en palabras del agachón, ¿no? Del no hago nada, ¿no? O soy el mexicano del mañana, ¿no? Que todo lo dejo para mañana, lo cual en psicología perfectamente llamamos procrastinación, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que va definiendo precisamente al psicólogo. Una de las cosas que la misma persona ha hecho es pues, prácticamente encajarse o encasillarse a sí mismo como esa persona que aquí en México, esa persona que es así, ¿no? O sea, y al último termina diciendo, pues, soy mexicano, o sea, ¿qué más puedo hacer? Pues yo me atrevería a decir, como muchos otros mexicanos que fueron valientes, bueno, pues hay que deconstruir el concepto mexicano, o sea, lo que es una persona mexicana, o quién se es prácticamente, ¿no? Para darle un nuevo significado, un nuevo concepto a lo que se es uno, ¿no? Que ya ahí estamos metiéndonos con aspectos filosóficos, pero bueno, la idea es esa, básicamente, ¿no? Cómo se construye uno, pues a partir de cierto conocimiento que va forjando con el día a día. Entonces, una de las características principales que podemos encontrar en la psicología es que, bueno, pues hubieron varios psicólogos, y aquí en México, que, bueno, no varios, pero sí hubieron algunos, no uno, sino habrían algunos que estaban interesados precisamente en ese aspecto, ¿no? Entonces, algo de lo que encontramos en México es que si hay algo que se llama psicología del mexicano como cuerpo curricular de educación, ¿no? Ya muy arcaico, pero bueno, existe, ¿no? Existe ahí, sí. Y eso es como lo raro, o sea, Así yo es. realmente cuando me enfrenté a dar clases, y me ofrecieron la materia de psicología del mexicano. Bueno, pues para empezar hay una materia, o sea, te haces la pregunta, ¿no? Hay que cuestionarlo todo. Realmente hay una materia que se llama psicología del mexicano, o sea, ni siquiera es un tema, ¿no? Es una materia, es un cuerpo curricular, ¿no? Así es. Entonces, sí. eso era como lo divertido, porque pues era enfrentarte con algo que tú en tu licenciatura, yo siendo psicólogo, pues no lo tuve, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñas algo que a ti no te lo enseñaron? Entonces, bueno, lo de siempre, ¿no? Como buen estudiante, y en este caso como buen docente, pues ni pedo, ¿no? Hay que investigar. Hay que meterse en ello. Sí, entonces, en un principio, cuando estaba la materia, bueno, descubrí que sí hubo un psicólogo, vaya, descubrí, se escucha teto, se escucha tonto, porque realmente lo debía haber conocido mucho antes, y seguramente me pasó entre azul y buenas noches, pero no lo conocía. Que es Rogelio Díaz Guerrero. Rogelio Díaz Guerrero surge como un buen psicólogo social allá por los 70s, precisamente de lo que era la facultad de filosofía, ¿no? Lo que era la facultad de filosofía, que posteriormente los psicólogos que están estudiando psicología en la misma facultad de filosofía, pues dijeron, no, pues yo me quiero independizar porque quiero hacer ciencia. Entonces, una vez que estos
algunos sociales, ¿no? Se separan precisamente de lo que es ese cuerpo filosófico o de la facultad de filosofía, pues hacen lo que es pues, psicología. Y entre muchos de ellos, obviamente, pues, se bifurcaron varios, ¿no? Entre, ya sabemos, ¿no? Entre psicoanalistas, en ese tiempo creo que no había humanistas como tal, pero sí había mucho conductista. Entre los fisiólogos, que no había muchos, y los pocos sociales, pues empezaron a regir estos caminos, ¿no? De estudio. Uno de los sociales pues fue Rogelio Díaz Guerrero, entre otros, y él mucho más adelante, allá por los 80s, finales de los 80s, principios de los 90s, si mal no recuerdo, empezó a hacer sus estudios, pero ya con una base más científica acerca de lo que es, o acerca de la pregunta, bueno, ¿hay algo que se podría llamar psicología del mexicano? Entonces, esa sería la pregunta. Sí. Sin embargo, Hammurabi, a mí me parece que no sé si hablar de psicología del mexicano es hablar de entendimiento del mexicano. Bueno, el entendimiento del mexicano es la psicología del mexicano. Para empezar, el entendimiento no tiene sexo. Yo voy también a otra pregunta. La psicología del mexicano, o sea, también se puede ver desde otra área de la psicología, por ejemplo, desde un conductista. Hablabas de ahorita de las diferentes corrientes, desde el conductismo, desde la Gestalt, desde el humanista. Digo, porque justamente con lo que me mencionabas hace ratito, es muy curioso escuchar la psicología del mexicano, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando nos decías en clase, ¿a poco hay una psicología del inglés o del holandés o del brasileño, ¿no? ¿Por qué del mexicano sí? O sea, ¿se nos tipifica como un trastorno también? ¿O ser mexicano es un trastorno? Ajá. Tropicalizando los conceptos. Sí. Pero también, Orlando, yo menciono esto, para hablar de la psicología del ser humano que se desarrolla y está dentro de un sistema de crianza en algún país, hoy llámese México, es el tema que estamos tocando. Esto me remonta como a este análisis de los 3 estamentos que políticamente los países hicieron, ciertos países, que iba definiendo ciertos comportamientos. Los 3 estamentos, como lo era el clero, la nobleza, el campesinado, eso también va dictaminando de alguna forma una psicología, un entendimiento. A mi parecer, el día de hoy, esos 3 estamentos en México vendría siendo equidad, igualdad de género y perspectiva de género. Vale. Ese es mi punto de vista. Pero, fíjate, desde 1673, Francois, Paulin, que así lo pronunciaba Hammurabi, Paulin. ¿Paulín? Sí, te gustaba pronunciar el apellido, Paulin. Él abordaba esto, ¿no? Precisamente. Realmente, ¿qué es lo que va definiendo el entendimiento y la psicología del ser humano bajo sistemas de crianza? Que si bien antes los 3 estamentos que mencioné eran lo que daba la pauta a desarrollar esta parte, ¿no, Hammurabi? Sí. Algo de lo que estaban mencionando ahorita, bueno, para tocar como los puntos así escalonados. Sí. Y para tener como esa línea de lo que yo pueda decir. Bueno, lo que abordó Rogelio Díaz en su tiempo, como muchos psicólogos hoy en día y muchos científicos hoy en día, es pues, prácticamente entender, ¿no? Entender los fenómenos que están a su alrededor, entender pues su objeto de estudio. En este caso, el objeto de estudio de la psicología pues es el comportamiento, ¿no? Y el comportamiento pues de quiénes, ¿no? De los que viven, ¿no? Y esos de los que viven, bueno, pues los seres vivos, ¿no? Obviamente. Y luego de esos de los seres vivos, bueno, pues ya dependerá el organismo. En este caso, si hablamos del humano, si hablamos de la persona, si hablamos de la gente, pues sí, es entender por qué se comporta de esa manera. Entonces, siempre el psicólogo, de cierta manera, se va a recargar en en esa célula, ¿no? De que debe de entender cuál es su cuerpo de estudio, o sea, qué es lo que está estudiando y entenderlo. Entonces, al fin de cuentas, sí, es muy cierto, la psicología del mexicano hoy en día, si lo conocemos así, como psicología del mexicano, pues lo que estamos entendiendo prácticamente es, sí, quiero entender al mexicano, quiero entender a la persona que está conmigo en el día a día, ¿no? Y ya lo abordamos a
a temas muy específicos como los molares. Por ejemplo, cuando veo en la noticia, no sé, cierto mexicano hizo tal cosa y ahorita que, bueno, las noticias han estado vuelta en boga, Así pues es. es precisamente eso, ¿no? O sea, ¿qué lleva a ese tipo a comportarse de esa manera? Entonces, y ya, ¿no? No sale o más bien no falta la tía o no falta la abuela que diga, pues es que son por culpa de los padres, es que es por el sistema, es que es por la pobreza y bueno, son demasiados factores que no son inequívocos. El problema es cómo recargarlos a uno solo o recargarlo nada más a la importancia de lo que debería de tener la explicación de la persona que le está dando, pues, la definición del por qué está haciendo eso, ¿no? Ahora, de lo anterior, del por qué estamos, pues, tal vez buscando un entendimiento de la persona, buscando, en este caso, el entendimiento del comportamiento del mexicano o del mismo mexicano, pues se debe a esa, no me atrevo a decir instinto, obviamente, porque pues, soy casi biólogo de corazón, entonces es el patrón de acción fija que tenemos. O sea, al fin de cuentas, el humano Sí. siempre va a buscar el conocimiento, siempre va a buscar el que pueda entender las cosas, ¿no? De ahí precisamente es que pues se puede hacer toda una jerarquía de cuerpos de conocimiento para tratar de entender, explicar, describir y en los mejores casos predecir, pues es alguno de esos fenómenos. Y ahorita para abordarlo, o sea, de la pregunta que me hacían, o sea, ¿por qué si hay algo llamado psicología del mexicano? Es, bueno, si hay algo que se le permite llamarse así, entonces hay un psicólogo, entonces, del brasileño, del hondureño, del islandés, del irlandés, del quien sea. Bueno, desafortunadamente no. Los mexicanos son muy creativos, entonces Rogelio Díaz pues sí se encargó bastante en eso de ser creativo y dijo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no abordar psicología del mexicano? Y bueno, lo hizo en buena fe, lo hizo sus estudios que llevaron años, longitudinales aquellos, no, me atrevo a decir que no eran malos, el asunto es que pues, tal vez no eran totalmente significantes, ¿no? Entonces, aquí lo que necesitamos en la base, en el cuerpo de la psicología, es precisamente entender el comportamiento. Entonces, una vez que entiendes el comportamiento en general de los seres vivos, bueno, podrás entonces ya irte a lo específico, ¿no? Ya te vas ahora sí al mexicano, ya te vas al brasileño, ya te vas a los animales no humanos, te vas a los insectos, te vas a los árboles y bueno, de ahí depende, ¿no? Pero mientras, bueno, yo soy de los psicólogos que dice que, bueno, la psicología prácticamente pues está en pañales, ¿no? O sea, nos falta demasiado por saber y otras ciencias muy apegadas a la de nosotros, porque todos somos psicólogos aquí, sí, ya titulado, ¿verdad? Claro. Realmente van en esa línea de entender el comportamiento y pues, más hoy la biología, como otras ciencias, pues obviamente se interesan por el comportamiento porque pues, es casi lo que te dice si la persona está viva o no, ¿no? O sea, si ves una persona ahí toda tirada, ¿no? Lo primero que piensas, ¿no? Y si le ponen una sábana encima es de que tiene coronavirus, ¿no? Pero en este caso no, en este caso necesitas saber si está vivo o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la mañana que estábamos viendo un video, una persona que supuestamente sacaba en Irak, me parece, que la sacaban supuestamente que estaba viva y estaba viva y la sacaban en una bolsa de estas, en estas bolsas negras ¿Forenses? De estas bolsas forenses, como si estuviera muerto, ¿no? Cuando decían que pues, estaba vivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo sabes que está vivo, no? O ¿cómo sabes que sí está muerto? Entonces, necesitamos también pues, del comportamiento, obviamente, para simplemente especificar ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Si el tipo estaba diciendo que estaba vivo es porque seguramente lo vio hablar, lo vio moverse o algo, ¿no? Aunque también hay algo ahí en el rigor y en el frigor mortis, pero bueno, eso lo dejamos para después. Pero es muy cierto, o sea, al fin de cuentas de lo que tenemos como en vista es comportamiento, y el comportamiento muchas veces requiere de movimientos. Y ya para aterrizarlo como algo más global, pues sí es cierto, ¿no? O sea, Sí. el mexicano hoy en día ha tenido movimientos muy grandes, movimientos sociales me refiero, muy grandes, ¿no? Y eso, entonces ya para conectarlo es precisamente eso es lo que se traduce el comportamiento del mexicano, que ahorita si lo ponemos ya en vanguardia, me atrevería a decir que ese comportamiento del mexicano se debe más a un comportamiento de la mexicana. Así es. Aterrizándolo.
En 4 pilares, entonces, De la mexicana. Orlando. Al fin de cuentas, ella es la que tiene la palabra ahorita. ¿Sí? Bastante. O sea, no lo puedo ver de otra manera. Y de hecho, pues qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que así sea. El asunto es que debemos de tener, pues precisamente la duda, ¿no? Debemos tener la crítica para que esté la certeza de que las personas que están a la vanguardia o que son el perfil, ¿no? de esa psicología, de ese comportamiento mexicana, si se me permite decir de esa manera, es que sean representativas a lo que toda la nación requiere, o sea, sean hombres, sean mujeres, sean niños, sean niñas, sean adultos mayores, o sea quien sea, pero básicamente pues a todo con nacional, ¿no? Para que represente no a una mujer o a un hombre, sino que represente precisamente a la sociedad. A una sociedad, y en algún programa nosotros lo habíamos tocado, ¿no, Orlando? Que era desarrollar dentro del sistema de crianzas, generar ciudadanos para el mundo, no para México. Y desde los 4 pilares de la prevención, la planeación, tomar decisiones y solucionar los conflictos, viene dentro de este paquete de sistema de crianza que la mujer genera. Sí. Esos 4 pilares, pero si estos 4 pilares, pregunto yo, ¿hay una base orgánica del comportamiento en ello? ¿Que solo predestine a la mujer a desarrollarlo? No. Hay una pregunta, perdón que nos interrumpa. Sí, claro. sí. Frida Sofía dice, ¿por qué México es considerado uno de los países más felices? Frida Sofía me suena como a el Telenovela. 17, ¿no? No, el 17 mucho. Un saludo, Frida Sofía. Pregunta ¿por qué? Perdón. ¿Por qué México es uno de los países más felices? Bueno, interesante pregunta. No sé si ya tengas la respuesta y nada más como está escalando. Híjole, No la diga ella mejor. Sí. Yo me he aventurado en decir que sí, cierto. Esos temas son bien preciosos, ¿no? De los países altamente felices, ¿no? Y encuentras, el último año fue Dinamarca, si mal no estoy, y bueno, siempre están en los primeros, luego está Finlandia, y está Islandia, y están todos estos países maravillosos, ¿no? Suiza, Suecia, todos estos países, ¿no? Noruega, esos países maravillosos, ¿no? Y son muy felices, son muy productivos, son ricos económicamente, son lugares perfectos para vivir, para tener una buena calidad de vida, ¿no? Y demás. Y en México no tienes todo eso, pero sin embargo, como estos feliz. países son felices, Pero eres ¿no? feliz. No, ese es lo simpático. Ese es arraigo, Amurabi. Me gustaría explicarlo más como en el asunto de esta pues sí, mi pedo, psicología social, sí. Porque encuentras, ¿no? Que hay un sesgo cognitivo ahí, ¿no? O sea, realmente el mexicano es feliz porque es ignorante. No se da cuenta de que eso que le produce felicidad, bueno, es una carencia. Tal vez no me atrevo a decir que es un arraigo, sino es esa carencia de que no tiene el conocimiento suficiente, de que no sabe. Tristemente, muchos mexicanos mueren no sabiendo que pudieron haber vivido mejor. Y tristemente los mexicanos que siguen vivos no saben, no quieren o no hacen lo posible para vivir mejor, ¿no? Entonces, eso es lo desafortunado. Eso va más con la ignorancia. Y los estudios, bueno, de Dunning-Kruger, como otros, pues lo demuestran, ¿no? Al fin de cuentas, el mexicano tristemente siempre refleja eso, ¿no? O sea como, y en cualquier tipo de celebración, ¿no? Y simplemente ahorita con el coronavirus, que bueno, no es un problema muy, muy fuerte todavía en el mexicano o en México, en los Méxicos. Seguramente más adelante, cuando ya haya un índice muy grande, muy fuerte, aún así el mexicano va a salir y va a decir, pues somos felices, y no va a dejar de soltar el meme. No, bueno, las canciones que sacaron ahorita, luego, los memes, el collar de limones y toda esa. A lo que voy es eso, ante la desgracia, desafortunadamente no se toman las cosas en serio. El mexicano por eso a veces pues, cae mal o caemos mal, porque pues no tomamos en serio las cosas que deberían de ser serias, e incluso las cosas que son tontas tampoco las tomamos serio, y es por eso que te encuentras a muchos chicos, muchos estudiantes que dicen, es que no quiero hacer la pregunta porque es muy tonta. Pues hazla, porque precisamente eso es lo que nos hace ser tontos, ignorantes, y más adelante te vas a sentir bien porque así te han enseñado
que deberías de responder al medio ambiente, ser feliz. Exacto. ¿No? Bien, aterrizando preguntas. Claro. Continuemos entonces un poco más adelante con el siguiente tema de la felicidad del mexicano. Gracias, Hammurabi. Ese es un buen punto. Vamos a un corte y vamos a regresar con Hammurabi a seguir platicando sobre la psicología del mexicano. Bien, listos, ya estamos de regreso. Vamos a entrar con una pregunta que nos llegó del público. Y dice: buenas tardes, ¿quiénes determinan la conducta del ser humano desde pequeño? ¿Papá, mamá o ambos? Desde ahí está el meollo para formar seres útiles en una sociedad. Además, la cultura tradicional es muy influyente. Esto nos lo escribe Rosalinda Ruiz Martínez. ¿Cómo ven? Hola, buenas tardes, Rosalinda. Pues la pregunta tal vez se contesta como muy muy vaga, aunque la respuesta no es vaya, no es sencilla, pero sí es muy cierta. O sea, realmente ambos, ¿no? O sea, padre y madre pues, están involucrados directamente en la educación para formar un individuo civil por excelencia. Aquí lo interesante es que no son ellos dos los únicos que educan, tal vez directa o indirectamente, a ese crío, ¿no? A ese chilpayate. Realmente son varias personas, incluso las que no se llegan a ver, ¿no? O sea, son todos los que están involucrados, ¿no? Incluso aquí me atrevo a decir, tal vez para los amantes de los animalistas, pues sí, también las mascotas se educan muchas veces, ¿no? Sobre todo si esta mascota crece junto con el crío, o si esta mascota ya es un poco más grande que el crío, y eso sí se tiende a ver bastante, ¿no? Sobre el comportamiento de las mascotas, más que nada de los perros, y habrá sobrados casos de esto. Bueno, no tan sobrados, pero bueno, hay muchos casos de gatos, no tanto como de perros, que sí se atreven, no obviamente a criarlos profundamente, pero sí les enseñan varios rasgos conductuales para los cuales pues, el mismo crío pueda sobrevivir. No estoy diciendo que prácticamente por ello sobreviven. Lo que estoy diciendo es que sí, cada organismo que está involucrado con un individuo que está en pleno desarrollo, pues sí, obviamente va a aprender de todas esas características que lo conjuntan para volverse un ser vivo. Entonces sí, regresando a la pregunta tácita, sí, o sea, el padre y la madre están ahí para educar, ¿no? Y si profundizo un poquito más, aunque vamos a suponer, ¿no? en este juego filosófico, en este experimento filosófico, es que suponiendo que está la madre como directamente en la crianza del niño, y el padre, por el sistema machista que supuestamente ese es el que tiene que ir por la papa, es el que tiene que supuestamente ir a trabajar, eso es lo que está educando al niño. O sea, que el padre no esté, que la madre esté, o viceversa, ¿no? O sea, al fin de cuentas los dos están ahí para educar a ese crío. Pero en mi opinión, lo que va definiendo estrategias de crianza también son las personas que están alrededor cumpliendo funciones de constructos. Padre y madre son palabras, es una palabra. La función, quien la cumple y la desarrolla, es lo que va haciendo que comportamentalmente el niño se vaya desarrollando de cierta forma. A mi parecer, no es el padre y la madre, porque en ausencia de ellos, también las ausencias se educan. Las ausencias también hacen crianza. Y eso sería lo más actual hoy en día, ¿no? Las ausencias de los padres dan esa educación. Hoy en día, la ausencia de los padres es más marcada por la formación social que tiene nuestra cultura ahorita, donde los dos padres se tienen que ausentar para el sustento en la casa. Rosalinda más adelante pone en su mismo comentario, dice: ancestralmente la mujer ha formado y el hombre ha proveído. Las sociedades no estaban preparadas, bueno, dice preparados, pero es preparadas para los cambios en los roles de juego. ¿Cómo ven? O sea, hablamos de que antes no se trivializa, bueno, antes no se tenían estas nociones de que los dos podrían criar, ¿o cómo va esa pregunta?
Yo lo entiendo sobre lo que estaba explicando, las funciones que se cumplían de acuerdo a cierto género. Lo que pasa es que... como lo veo ahorita, ¿no? Maneja dos tiempos, ¿no? Sí, Ajá. es que esa es la onda, ¿no? Ajá. Porque al fin de cuentas, híjole, uno que es padre, ¿no? Uno que se es padre, o que se forma como padre, y que se va formando como padre, vaya, pues tiene que ir también aprendiendo en eso. Entonces, sí, tal vez no importará como mucho el tiempo, pero sí importará demasiado qué es lo que tenga cognitivamente como para que pueda resolver problemas de padre, ¿no? O de madre. Hoy en día, bueno, ahorita lo que están planeando, hoy en día, híjole, tal vez sí hay un ausentismo de esas personas, pero como lo que estabas comentando, Moni, es realmente hay una carencia tal vez de las personas, como lo estaba comentando Orlando, pero de lo que sigue viendo ahí, lo que estabas comentando, Moni, es que sí están las figuras paternas, maternas, y aunque esté un solo individuo, en este caso pues, la madre, que es la que normalmente está en promedio, pues debe de fungir con esos dos roles, ¿no? Debe de dar lo que es la figura materna y la figura paterna, por ende, ¿no? O sea, ¿cómo podemos evaluar qué es la figura paterna y materna? Bueno, muchas veces se dice que, bueno, es el que provee, que es el que educa, el que disciplina, y el que también debe de consentir, y el que también debe de dar cariño, ¿no? Son todas estas cosas, pues, esenciales que tiene una persona, bueno, que debe de tener una persona, para simplemente sobrevivir en lo que llamamos familia. Por ponerlo en ese ejemplo. Pero está la otra, ¿no? Que nos comentaban, bueno, tal vez esos hijos se quedan ahí en casa, Ajá. o tienen que ir a la escuela, Sí. porque los dos tienen que proveer, y cuando los dos llegan también deben de educar. Sí. Y, híjole, en México es siempre una moneda al aire, ¿no? Entonces están esos padres que realmente tienen que salir y que cumplen bien con su rol porque dan tipo de calidad cuando regresan, ¿no? Con el hijo. Es muy cierto. Pero también habrá otros que, bueno, se van a proveer, dan todo a manos llenas al hijo, pero no le dan ese tiempo de calidad, ¿no? Entonces ahí tienes también el otro problema, ¿no? Y ahí tienes a los lords, y tienes a las ladies, y tienes a todos estos. Ahí vienen las afectaciones a nivel ya social. Sí, Fíjate, porque por eso nos deberíamos de preocupar realmente por la crianza, realmente por el comportamiento del mexicano, ¿no? Entonces, el hecho de que se llamen, por ejemplo, familia de cárteles, o sea, familia de crimen organizado, o sea, tiene ahí un fin, ¿no? Tiene el fin el epistemológico del por qué la palabra, por qué el llamarse familias, porque están tan unidas que se pueden sacrificar por el otro. Están tan organizadas, Sí, pero yo difiero un poquito ahí, Amurabi, porque pienso que dentro de los factores que están desintegrando a la sociedad también es ese mito de que la mujer debe de cumplir o puede cumplir o se hace en habilidades para cumplir la ausencia del padre, ¿no? Y eso señala mucho a que la mujer entonces deba desarrollar esas dos habilidades, se es madre y se es padre a la vez, y el padre se es padre y se es madre a la vez, porque de manera obligatoria esto también está desintegrando las estructuras de la familia por cuestiones de constructos. A mí me parece que a la mujer le confieren ciertos comportamientos dentro de la crianza, generarlos. Sin embargo, no está obligada a generar lo que a un varón competa. Híjole, como ser humano o como ser vivo está obligada a lo que es su biología, ¿no? Si tiene críos, ni modo, ¿no? O sea, ¿Y qué pasa con la que no se le desarrolla? ¿No se ve obligada? Como la que no se desarrolla. La madre que cubre la ausencia del padre y no quiere desarrollar esa parte. O sea, no quiere porque estamos hablando, por ejemplo, en términos vagos, estamos hablando de una mala madre, por ejemplo. Ajá. Híjole, es que esa es la bronca, ¿no? Porque esta persona tal vez nos podemos aventurar en decir que pues, no tuvo precisamente esa educación, ¿no? Precisamente de la preocupación del por qué se debe preocupar por un individuo nuevo, ¿no? Entonces, desafortunadamente sí se dan muchos casos, se dan muchos casos en que la madre debe de cumplir con esos roles, ¿no?
Pero cuando el padre es soltero y se queda con la crianza de los Así es. por buenos estatutos, o sea, no porque se lo quitó a la esposa, no, o sea, por buenos estatutos, o sea, tal vez la madre no está por algo, ¿no? Fuera. Acuerdos asumidos. Pero si el padre está, pues también desafortunadamente también debe de cumplir con esas dos funciones, ¿no? Debe de ser la figura materna y la figura paterna. Y no estamos hablando de que es mujer o es hombre. No estamos hablando en esta cuestión del género, sino de esa figura paterna, de esa figura materna. Y mi pregunta entonces, Hammurabi, ¿estás hablando de lo que precede al feminismo? ¿Es esta estructura de cómo debe funcionar quien genera los comportamientos en la crianza? ¿Ese es un precedente del feminismo? Ay, no. A ver, barajámela más porque creo que la entiendo muy global y no me quisiera extender tanto, sobre todo porque sí me tendría que distanciar demasiado a lo que pues, es en boga ahorita, ¿no? El feminismo. Entonces, barajámela un poquito más. O sea, ¿cuál es la obligatoriedad? Estamos hablando sobre los comportamientos venidos y generados de la mujer hacia los hijos y el varón hacia los hijos. Entendiendo entonces que ellos dos están cumpliendo funciones en las que se van haciendo habilidosos. Son habilidades. Sí. Pero no se ven obligados a tenerlas. Y esto lo escuché en las noticias cuando empezó a darse este movimiento de las manifestaciones en el feminismo y escuchaba mucho que las chicas defendían esto. Es que nosotras podemos sin ellos, es que esto es nosotros somos habilidosas y nosotros generamos, extremo, ¿no? Es en el lado extremo de que bueno, la verdad es que sí, la mujer nos ha demostrado, y no en estas no en estos pocos días, ¿no? Sí. Nos ha demostrado durante años, y no solamente aquí en México, que sí puede cumplir esos dos roles, ¿no? Sí puede hacer y puede deshacer y lo puede hacer muy bien. El asunto es que vaya, no se le deje, ¿no? También va por ese lado, no se le deje que lo pueda hacer, que lo pueda realizar, o se le ha señalado el de que lo debe de hacer, creo que eso, y vas que por debe, ahí, ¿no? Exacto. No, o sea, no va por ese ¿Debe? asunto, pues el asunto va para los dos, pero también que se aviente la mujer en decir, bueno, yo puedo cumplir con esos dos roles, a ver, espérame, o sea, para empezar, ¿quieres tener una familia? ¿Quieres tener hijos? Necesitas del otro género para hacerlo. O sea, eso es biología, ahí no puedes romper eso, ¿no? Sí, no. Pero ya cuando lo tienes, tampoco te puedes jactar, porque no sería humildad, y si no sería humildad, pues no te garantiza de que tu hijo tenga un buen futuro si no eres humilde, ¿no? Entonces, si tú ya tuviste el hijo, entonces, pues sí es tu obligación, seas hombre, seas mujer, seas quien sea, es tu obligación. Así es. Y debes de hacerlo como sea, o sea, debes de criarlo y a tus posibilidades, aunque uno debería de pensar, como no aquí en México, que esas posibilidades deberían de ser buenas porque preveniste antes para tener ese hijo ahorita. O sea, lo que voy es de que, sí es cierto, o sea, si quieres tener una familia, pues edúcate para tenerla, ¿no? ¿Quieres tener... Tú nos manejabas eso mucho en clase. ¿Qué estás haciendo para ser padre? Sí. ¿Y qué estás haciendo para no ser padre, no? Sí, o sea, va por los dos. O sea, el hecho de que una persona ahorita me diga, no quiero ser padre, pues está chido, ¿no? O sea, se respeta. Y que una persona ahorita me diga, quiero ser padre, pues está chido, ¿no? O sea, las dos posturas están bien. Pero el trasfondo ahorita es, bueno, ¿qué estás haciendo ahorita para hacerlo o para no serlo? Para no ser padre o para ser padre, ¿no? El trasfondo feminista ahorita, que es mi cuerpo, yo decido. A ti te vale prácticamente madre. ¿México está preparado para el feminismo? Sí. ¿Sí? Sí, se ha avanzado bien. No sé, yo estaba viendo esta semana bien. Bien. Me gustó, yo ya tenía años queriendo ver un día así, ¿no? Yo ya tenía años esperando un día así. A mí no me ha aventado ahorita directamente en ver las noticias por lo que es la cuestión de la ocupación, y ahorita lo que pues, más está en tendencia pues, es el coronavirus, pero me gustaría saber cuál fue el índice, cuál fue el número que nos arrojó el hecho de que no hubo una movilización normal entre hombres y mujeres en un día como lo que fue el 9.
Exacto. Entonces, yo quisiera ver eso traducido en números. No, fue espectacular, ¿eh? Entonces, eso es lo que debería de representar, ¿no? Entonces, ahora hay que vernos como estos países como Islandia, ¿no? Hay que vernos como estos países como Alemania también. Hay que vernos como estos países, pues sí, felices, ¿no? Lo que estamos comentando en la otra sección, que se atreven las mujeres, tanto mujeres como hombres, pues, mi pedo, porque así lo ha exigido la condición, la vida social hoy es ser feminista. Porque estos países lo han sido, ¿no? Canadá se aventó hace poco un round precisamente por ser feminista, defendiéndose contra Estados Unidos, ¿no? Y esa es la postura. El mexicano no es de que quiera o así no quisiera ser feminista, muchos de los machistas, pero desafortunadamente se debe hoy en día ser feminista por muchas cuestiones. No es, o sea, vamos para como señalarlo, para apuntarlo bien, no es querer ser mujer, no sean estúpidos, es querer ser feminista, lo que representa precisamente eso, ¿no? Entonces, hoy en día, si hablamos, o si hace rato estábamos hablando de que hay hombres que pueden llevar bien la casa, ellos solos, como criadores, ¿no? de su hijo, como desarrolladores de su hijo, pues es eso, es porque es feminista. Esa persona se puede traducir, ese hombre se puede traducir en feminista. Es un hombre feminista. Y entonces, pues no es, híjole, no es de que estemos peleados tal vez con el concepto, sino es más bien que no lo entendemos, porque de todas maneras ahí está. Y ahí es mi respuesta, de que pues sí, desafortunadamente México sí está preparado para ser feminista. El asunto es que no es pelea de las mujeres, no es pelea de las niñas, no es pelea del sexo femenino, es pelea de todos, ¿no? Es como la apuesta, ¿no? Bueno, vamos a dar otro corte. Ha habido mucha gente conectándose e interesada en el tema. Ahorita por ahí hay varios compañeros, les enviamos un saludo. Y vamos a un corte y regresamos. Aquí con el licenciado Hammurabi, Moni y un servidor, Orlando. Y se puso interesante ahorita la sobremesa, ¿no? Tras bambalinas. Estábamos platicando y eso se lo comentaba yo a nuestro invitado, que es justamente lo que le iba a preguntar ahorita, ¿no? La corrupción ya es parte del mexicano, ya está arraigada en nuestra cultura, en nuestro ser, en nuestro gen. No, rotundamente no. El asunto aquí es que se piensa, ¿no? Y encuentras cada video que te dice, oye, soy mexicano, se entiende, ¿no? El que no tranza no avanza, y así es el mexicano, debe ser corrupto. No, realmente no. Y simplemente lo podemos ver en diferentes regiones del país. Y en qué tipo de regiones, ¿no? Las más humildes, las más trabajadoras, las más honestas, y son muchas veces estas las más pobres, ¿no? Y hay experimentos ahí bien divertidos, y digo bien divertidos, aunque reflejan esa parte social de la cual no queremos muchas veces decir, pero que existen, en donde el indigente o la persona que vive en condiciones de calle pues no es tan corrupto como la persona que está en una ciudad, está supuestamente más civilizada, tiene casa, no está en condiciones de calle, tiene supuestamente educación, ¿no? O sea, y es lo sorprendente porque, pues sí, no, o sea, no está con nosotros lo corrupto. Entre la carencia hay menos corrupción que en la opulencia. Sí, eso es bien divertido, ¿no? No quiero decir que sea universal, sea muy general, pero es muy cierto que el güey que lo tiene todo es demasiado corrupto, ¿no? O sea, ¿sí? Es demasiado, ¿no? Demasiado. Y el que no tiene mucho, ¿no? O el que tiene menos, el que no tiene nada, ¿no? El que tiene menos, simplemente no es tan corrupto. Puede llegar a corromperse, pero no muchas veces lo es. Y el decir que el mexicano por excelencia es corrupto y que si lo tenemos en genes, es como meterte en este lado de la biología, el cual no muchas veces al biólogo le compete la respuesta, ¿no? No hay un
no hay un gen ahí, ¿no? Que nos haga ser corruptos. O sea, hay muchos genes que nos permiten tener como el gen egoísta, ¿no? Ciertos tipos de comportamientos. Y ahorita lo que quería mencionar precisamente es esto con el meme, ¿no? El llamado meme, la contraposición de lo que es el gen, pero para Richard Dawkins, no el meme como normalmente lo conocemos en internet, no, ese meme no, ese no. Pero el meme replicador de prácticamente la cultura, las costumbres o ciertos rasgos de comportamiento, bien definido por Richard Dawkins, pues sí, al igual ese es el que sí podríamos decir que sí se transmite de generación en generación, y sí podríamos tener algo, realmente sí, ¿no? Uno mismo se puede llegar a corromper por mucho que intente no serlo, ¿no? Eso es lo desafortunado. Así es. Finalmente yo creo que la corrupción, como lo menciono, entre la opulencia pareciera el caldo de cultivo, y esto pues traiciona mucho los valores de la ciudadanía, ¿no? Que para la inquietud política pues es adrenalina pura. Yo lo pienso. Adrenalina bien pura. Así es. Otro constructo, otro concepto que está muy, muy arraigado dentro de la cultura mexicana, la flojera. ¿Es cierta o no cierta? Híjole, en esta persona que estaba comentando, cierta o no cierta, tal vez podría ser muy tajante, ¿no? ¿Es una realidad en México? A ver, ahí lo que necesitamos precisamente es comparar, ¿no? Como buenos profesionistas. Y sí, como buenos profesionistas, digo, cualquiera puede comparar, pero puede hacerlo obviamente mal. Lo que encontraba Rogelio Díaz Guerrero en sus estudios es que sí, el mexicano es ahí también se mordía la lengua, ¿no? O sea, muchas veces en sus mismos estudios y en sus mismos resultados se contradecía, ¿no? Encontraba que sí había un perfil de personalidad que el mexicano pues era huevón, ¿no? El mexicano era flojo. Pero también en otros casos, y sí, ahí me avienta a decir más en las mujeres, no lo era, ¿no? O sea, realmente esos datos sí los tiene ahí Rogelio Díaz, muy empolvados, pero no es garantía. Ahora, bueno, cuando hablamos de flojo es porque el que no hace sus actividades, que sabe que las tiene que hacer, el que llega tarde, el que no hace lo que quiere hacer, o sea, es como un todo general. Y vamos a ponerlo en ese escenario. Es un todo general, ese es el flojo o el huevón, como nosotros lo conocemos aquí en México, ¿no? Que sea marcado, no, sobre todo si lo comparas. Si lo comparamos nacionalmente, posiblemente vas a encontrarte como varios focos en donde sé quién es huevón y quién no. Para poner el ejemplo, cuando el defeño, ¿no? Se va a un estado, ¿no? De provincia, ya sea Mérida, ya sea Guadalajara, ya sea Monterrey, ya sea a cualquier otro lado de la provincia, el defeño, ¿no? O el del Estado de México muchas veces también, es muy activo, ¿no? No es huevón, ahí se le acaba la huevonada, ¿no? O sea, en el contexto, en este caso en el estado en el de que está residiendo, no es huevón, se le va, la palabra. Uh-huh. Y muchas veces cuando viene el de provincia, uh-huh, al DF, pues, ni pedo, o sea, lo que debe de hacer, como es la gran urbe, es la gran ciudad, se debe de adaptar, porque si no. Entonces ahí vemos esa diferencia, ¿no? Pero de todas maneras te vas a provincia, ¿no? Y vas a observar, no vas tú a ejecutar, no vas tú a saber si eres huevón o no, simplemente vas a observar el comportamiento básicamente de las personas de provincia, uh-huh, de los provincianos. De los provincianos. Pues no le puedes llamar huevones a su calidad de vida, ¿no? Simplemente así funcionan y así ha funcionado muy bien. Y claro, encuentras a personas que se despiertan a las 7 de la mañana. Oye, pero ¿por qué te despiertas a las 7 de la mañana si no tienes que convivir con el tráfico? Pues me despierto a las 7 de la mañana porque pues, tengo que hacer actividades. ¿Pero qué actividades son esas? Bueno, pues tengo que asolear, tengo que sacar a las aves, tengo que barrer, y son bastantes actividades que no son como trasladarte de un punto a otro, que muchos le dirían, bueno, pero es productivo, y donde que vi la noticia que también se le debería de pagar esas horas, ¿no?, de tráfico al empleado, pero bueno, son otros temas, pero es muy cierto, o sea, hay que contextualizar del por qué el mexicano se le llama huevón o no. Ahora, si lo traspolamos a otro país,
No. Y ahí la diferencia, a eso iba Ay. yo. y ahí la diferencia es garrafal. ¿Por qué? Porque hay que verlo en funcionalidad y hay que verlo en resultados. Entonces, el mexicano, híjole, pues no es huevón porque... nacional, ¿no? Nacional. No es huevón porque, híjole, hace todas estas actividades que lo hace ser, pues, precisamente Flojillo. el ciudadano que es, ¿no? Ajá. Pero cuando te vas a lo internacional, híjole, la moneda está en el aire, aunque me atreveré a decir que el mexicano sigue siendo yo. Esa es como muy mi vaga visión, ¿no? Tal vez no es el huevón como en otros países, porque desafortunadamente está tan presionado por tiempo, esfuerzo, trabajo, condiciones de vida, etcétera, etcétera, que no lo permite hacerlo, a diferencia de otros países, ¿no? Y encuentras en estos otros países que duermen bien sus 8, 7, 9 horas. Trabajan menos. Que trabajan menos, ¿no? Entonces ahí, híjole, hablar de huevón, pues no. ¿Y dónde que lo tenemos en un himno mexicano, ¿no? El mexicano, como diría Molotov, no es tan huevón, ¿no? No, o sea, realmente no es tan huevón, a pesar de que la letra lo diga, ¿no? Pero No es tan huevón, pero ¿qué pasa con su sistema de recompensas? Y ahí es cuando hablamos está. en el beneficio. Eso es bien importante, fíjate. Y por eso le decía a Moravi que a eso iba con lo internacional. México, laboralmente, es uno de los países con el horario más extenso de trabajo. Y en América Latina. Y en América Latina, con el más extenso. O sea, el promedio de trabajo son 10 horas. En México. Uh-huh. En Europa, en Estados Unidos, son de 7 a 6 horas. Promedio trabajo. Sí. Ajá. En Europa sí está promediado a 4 horas. Fíjate. A 4 horas. En Estados Unidos está a 7. Entonces, a 8, 7, 8. realmente, obviamente, si al mexicano le quitas esas 3 horas, 4 horas de diferencia que trabaja de más, y eso le sumas el sistema de recompensas, Sí. de que le pagas lo que le pagan en Europa o lo que le pagan en Estados Unidos, tú dime si el mexicano va a ser huevón, va a ser Pero la mira. persona más capaz y más exitosa. Pero- y te lo digo porque el ingeniero mexicano, hoy por hoy, es el más calificado para desarrollar diferentes actividades. Por ejemplo, tuve la fortuna de conocer varios amigos de Politécnico, ingenieros, que se iban, ellos de aquí de México iban a capacitar a los ingenieros de Panasonic en China y en Japón para desarrollar, o venían a Rosarito, en Baja California, donde estaba la planta de Panasonic, a capacitar. O sea, el ingeniero hoy por hoy mexicano, cuando le cumples toda esa, o digamos el trabajador mexicano, cuando le cumples todas esas circunstancias, todo ese contexto, bien pagado, bien comido, lo que tiene que trabajar, yo pienso que el mexicano es la persona más trabajadora que pueda haber, ¿eh? Sí. Obviamente hay que contextualizarlo. Cuando es que ese es el problema también del mexicano, ¿no? Habla mucho. Entonces, si el mexicano dice quiero hacer y voy a hacer y demás, cuando dice eso y a la mera hora el amigo o la amiga le dice, oye, no, que ibas a hacer esto y sí. que vas a ir a tal lado, no, ya me hice, ¿por qué? Me dio hueva. Pero no, o sea, sí, al que se le está preguntando dice, pues me dio hueva, ya no lo hice, no, lo dejé para después. Pero obviamente siguió haciendo cosas que ya no le permitieron hacer eso que quería hacer. Entonces ahí la condición, ¿no? O sea, hay que contextualizar demasiado para decir, pues, ¿por qué se le considera como huevón? Obviamente sí, en otros países pues nos consideran como eso, como huevones, pero, híjole, aquí de lo que digan los otros países, pues ya es otra condición, ¿no? Es otra visión, ¿no? Es otra visión. Y eso no nos importará mucho. Claro. Pero sí es bien cierto que ese sistema de recompensas que cada ser humano maneja también hace grandes sociedades. Y priorizar y jerarquizar por dónde viene la recompensa, ¿no? Sí. Desgraciadamente, los mexicanos no sabemos jerarquizar. No. Es cierto. No sabemos diferenciar incluso. ¿No? Y aunque la diferenciación y la discriminación viene más del lado auditivo que visual, el sistema pedagógico sigue pensando que la educación académica viene por lo visual. Sí. Y le apuestan muy poco a la información auditiva
Bueno, no hay que meternos con este lado de los estilos de aprendizaje, pero sí es muy cierto. Piensan que hay un comportamiento ahí visual que pretende que rija la educación del mismo individuo, ¿no? Y es por eso que lo atiborras de tantas cosas por ver, ¿no? Y al final no le das los cuidados preventivos para que no pierda la vista y al último va a tener que utilizar gafas, por ejemplo. Y no te ocupaste de lo que escuchabas, ¿no? Y hay más discriminación auditiva. Sí. Bien, ahora ya platicamos de toda esta parte. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es tu función como psicólogo? ¿Cómo puedo aportar como psicología, desde la psicología más bien, a mi sociedad, a mi psicología mexicana? Esa pregunta es algo que se hace o se debe de hacer todo licenciado, ¿no? Todo profesionista y toda persona incluso que pues no haya estudiado. Digo, ahorita lo que nosotros estamos hablando es de una profesión como tal, ¿no? En este caso para defender lo que es mi carrera, obviamente que la defiendo a capa y espada, pero el punto es de cualquier persona, sea estudiada, ¿no? Profesionalmente, pues cuál es su función. Entonces voy a poner un pequeño ejemplo y luego abordo lo que es mi carrera, ¿no? Bueno, lo que es nuestra carrera. Nosotros vimos, obviamente, en toda esta línea de noticia, ¿no? En el caso de Fátima, que al final había una persona que no estaba para nada estudiada profesionalmente y su función fue que la vida funcione mejor de lo que no es. ¿Quién es esa persona? La tía, ¿no? La tía del violador, del homicida que simplemente hace lo que, ¿no? Casi cualquiera dice, no, bueno, es algo que se debería de hacer, ¿no? Cualquiera lo haría. No, desafortunadamente muchas familias, ¿no? Cubren a este homicida, cubren al violador muchas veces. Pero lo que hizo esta señora impecablemente es algo de lo que se debería de hacer. Y ella sin estudios, ¿no? ¿Es su función? No, pero es una persona que funciona perfectamente en la sociedad. Ahora, desafortunadamente no es así en general. Hay muchos psicólogos, como hay muchos arquitectos, como hay muchos abogados, como hay N cantidad de profesionistas que no son tan funcionales para la sociedad. Claro, me puedo incluir, ¿no? Pero el asunto es como hacernos esa pregunta. O sea, primero, ¿quién soy, no? O sea, esa parte como la identidad. Y luego, bueno, pues ya si estoy aquí y ya si tengo esa identidad, bueno, pues ahora qué voy a hacer, ¿no? Y después de eso que haga, bueno, qué tan funcional va a ser, no solamente para mí, digo, obviamente yo voy a buscar mi propio beneficio, pero a costas de qué, y ahí es donde hablábamos acerca de la corrupción, ¿no? O sea, es a beneficio mío, o sea, nada más. Bueno, pues entonces sí, voy a ser el psicólogo que voy a cobrar una terapia que no le va a servir a un paciente y pues ve su pedo si no le funciona a mí, y estoy siendo corrupto, ¿no? Y ese no es el chiste, ¿no? El chiste es que obviamente todos nos podamos beneficiar, ¿no? O sea, y si ese paciente viene conmigo y si viene a trabajar lo que yo voy a trabajar junto con él, no por él, bueno, debería de entenderse entonces de que pues, el beneficio es para los dos. Al fin de cuentas él me va a pagar, ¿no? Y yo también le tendría que pagar con comportamiento, con esfuerzo, prácticamente. Entonces, cuando nos orillamos en esta línea tan delgada en el de que a quién debo de beneficiar o no, pues lo hablamos hace rato acerca de la personalidad del mexicano, de que sí es corrupto o no. Y para dejarlo claro, ¿no? O sea, es lamentable muchas veces que el profesionista no sea tan funcional en una sociedad que se lo demanda o que se lo podría demandar, porque cuando uno toma protesta en su día de su titulación, la sociedad se lo puede reprochar. Sí, te lo requiere. O sea, realmente de ahí viene la universidad, de ahí viene los estudios de pregrado, de ahí viene precisamente estudiar. O sea, al fin de cuentas, el estudiar en una educación básica de inicial, todo tu desarrollo, o sea, es para que seas una persona funcional. Y si ahorita que lo estábamos hablando, por ejemplo, con los padres, ¿no? O sea, al fin de cuentas, pues ¿cuál es la biología? Pues que los padres mueran primero. Entonces, pues hay que darle todas las herramientas suficientes para que ese niño se desarrolle y pueda ser pues precisamente funcional, para que pueda adaptarse por sus propios medios, por sus propias condiciones en un ambiente que se le va a exigir, ¿no? Entonces pues tienes
tienes armas por todos lados, el cual ese individuo pues se la va a jugar para que sea un buen o un mal individuo, ¿no? Entonces, si este individuo va bien, ¿no? En este periodo de desarrollo, va aprendiendo la educación básica, y luego la media, y luego la superior, pues entonces al final pues, debería de hacer todo ese recorrido mental de decir, bueno, ya estudié esto, bueno, voy a ponerlo así, ya estudié la primaria, y si bien me fue la primaria, y si más o menos me fue mal, pues desde el kinder, ¿no? Ya pasé por primaria, ya pasé por secundaria, ya pasé por preparatoria, ya pasé por todos estos, y al final, bueno, ya que estoy aquí, ya que culminé con todo esto, bueno, ¿qué va a seguir después, no? Entonces, voy a ser funcional para quién. Obviamente yo estudié, pues obviamente por mi beneficio, para ser una persona estudiada, para ser una persona profesionista, pero al final, ¿a quién le va a servir eso? ¿Nada más a mí o a los demás? Entonces, de ahí radica la ciencia está para todos, la ciencia funciona para todos, no para un solo individuo, aunque lamentablemente sí hay individuos que se benefician de la ciencia y no precisamente de lo que debería de ser la ciencia, ¿no? Encargada en beneficiar a toda la humanidad. Pero esa es la apuesta, que el individuo en su proceso de adquisición de conocimientos nuevos pueda desenvolverse en una sociedad que en algún momento le pueda reprochar. Yo les dije miles de veces, si ustedes la cagan al fin de cuentas, lo primero que les deberían de quitar es su cédula. Entonces, esa es la demanda social, ¿no? Y a cualquiera, ¿no? A cualquiera que es profesionista. Yo creo que Peña Nieto le deberían de quitar su falsa cédula después de haber plagiado una tesis por desempeñar mal su papel como licenciado, como presidente a través de su licenciatura de Derecho, ¿no? Pues bueno, es mi opinión guajira, pero pues esa es la demanda social. No por nada debes de levantar tu brazo derecho para tomar protesta y que te diga que la sociedad repercute o puede repercutir en lo que tú hagas o no hagas, o dejes de hacer o hagas, ¿no? Básicamente. Bien, pues entonces yo pienso que hay una responsabilidad social en cada profesional. De cada persona, de ¿no? todos, lo hablaba hace un rato, o sea, no precisamente del profesionista, o sea, de todos, ¿no? Ajá. O sea, porque al fin de cuentas, la persona que está barriendo aquí afuera, o no hay ninguna persona aquí afuera, nada más imagínense que hay una persona que está barriendo aquí afuera, las calles, pues es funcional, y no es estudiado, ¿no? Ojalá, ¿no? Como en otros países que, pues bueno, estudiaron ahí una carrera técnica y son barrenderos, y con mucho orgullo, ¿por qué? Porque son funcionales para su sociedad. Y la responsabilidad social se los agradece, ¿no? O sea, son las mismas personas que agradecen a ese barrendero por ser funcional, ¿no? Es ¿sí? Como lo bonito de otros países. Aquí en México muchas veces no es eso, ¿no? O sea, a las personas que vienen a recoger la basura, pues se les denigra, ¿no? Pinche basurero, ¿no? Que eso es lo feo, ¿no? Pero, pues, o sea, si no fueran esas personas las que vienen mal pagados, muchas veces mal alimentados, a recoger tus desperdicios, que en un mal consumo, en un hiper mal consumo que hiciste el fin de semana pasado gastándote toda tu quincena, pues ¿qué sería de tu casa si no se recogieran todos esos desperdicios, ¿no? Entonces sí. Cumple esa persona, ese basurero, esa persona que se encarga de recoger la basura como una persona funcional. Así y posiblemente no tenga estudios, ¿no? Pero contribuye más que incluso aquellos que se dicen con estudios, ¿no? Habrá algunos que contribuyen. Habrá quienes. Fíjate, Amorabi, que a mí me llama la atención. Hace poco leí los principios del asesor de Hitler, quien fue el que le calentaba la cabeza, ¿no? Al señor. Muy inteligente. Joseph Goebbels. ¿Sí? Goebbels. Él hablaba de esos principios en donde la simplificación para una mayor funcionalidad de la sociedad que él quería crear junto con Hitler, ¿no? Dentro de su idealización estaba que se individualizara a las personas que realmente estaban afectando esa estructura social que idealizaron ellos. Pero si ese principio de individualizar a las personas que están generando todas las posibilidades para que los factores de desintegración sigan avanzando, ¿qué pasaría entonces en este país? ¿Qué pasaría si empezamos a generar ese principio? Eso es bien interesante porque ahorita que estábamos hablando, ya no recuerdo si en el corte de Estados Unidos tiene mucha educación indirecta, tal vez ni siquiera o quién sabe, no lo sé,
pero tienen mucho ese tipo de educación individualizada. Así O es. sea, a lo que voy es que tratan de poner la imagen de que el individuo debería de, o sea, la persona, el norteamericano, debería de ser una persona individualista. Y Sí. los vemos, o sea, realmente, pues ahí vemos a Trump. O sea, los vemos, o sea, sí, el estadounidense, no todos, obviamente, ¿no? Hay una gran mayoría que sí apuesta por la sociedad, ¿no? Pero hay muchas culturas, como la de Estados Unidos, vuelvo a repetir, que su educación es muy así, ¿no? Es muy Individualizada. Individualista, ¿no? O sea, debes de surgir por los demás, debes de ser el número 1. Claro. O sea, no hay número 4, no hay número 3, no hay número 2, no hay número 12. Tú debes de ser el número 1. No, pues espérame, ¿no? O sea, en un equipo de fútbol Debe de haber un 2. deben de haber 11. Dice Odín Y esos Perón, 11 deben hay ser- mucho pedo si soy un 3, un 4, o sea, Ajá. ¿habrá mucho pedo? Sí. Entonces, ese es el problema. Y México quiere apostarle como ese lado, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, les va pesando lo que no tienen como identidad. Aunque México debería de ser más fraternizado, debería de ser más como países de Latinoamérica, de Sudamérica, que precisamente la apuestan como a la colectividad, ¿no? Esa es como la diferencia que se tienen, ¿no? Entonces, lo que veíamos precisamente en el concepto del nacionalsocialismo, ¿no? En la involucración precisamente de que esta ideología fuera la base para el Tercer Reich, pues era precisamente eso, ¿no? O sea, ustedes deben de pensar como lo mejor deberían de pensarse como lo mejor de todo el mundo, ¿no? No, espérame, ¿no? No. O sea, yo por mis padres soy quien soy, por las personas que están a mi alrededor soy quien soy. Yo puedo decir que soy psicólogo. Eso es importante, ¿no? O sea, yo no soy economista, aunque quisiera, yo no soy biólogo, aunque amaría hacerlo, yo no soy abogado, yo no soy otro profesionista. Yo gracias a ellos también soy psicólogo. Eso es lo importante. Dice Nel Barrios Mosati, somos seres biopsicosociales. Sí. Bueno, ni siquiera lo debo de apuntar, sí. Sí, somos entes biopsicosociales, ¿no? Aunque nos pese, ¿no? O sea, el ser humano se ha distinguido, en primer lugar, pues estar vivo, ¿no? Bio de vida. Psico, bueno, pues obviamente una vez que está vivo, siempre hay que recordar que la psicología es esto, ¿no? Está permeado con la biología, ¿no? Somos una parte microscópica de la biología. Y gracias al comportamiento, o sea, gracias a la psicología, pues hay también biología, ¿no? Y al final, cuando tienes estos aspectos sociales, porque sí, hemos encontrado que el ser humano por excelencia es social, ¿no? O sea, no está la persona que es sí, obviamente hay personas antisociales y que también son asociales, pero al fin de cuentas son antisociales o asociales gracias a otras personas, porque son sociales, viven en este sistema. No es una persona que se vaya al monte y desaparezca de la vista de los demás, no. Y aunque se vaya, muchas veces va a regresar para estar en contacto porque es referenciado. con sus semejantes. Por naturaleza humana somos referenciales. Sí, ¿no? somos semejantes, ¿no? Ajá, sí, ajá. sí. Bien. Ahora, bien, ya estamos casi por concluir, vamos a ir todavía a un corte más. Y antes de entrar ya a esa parte final de conclusiones, Amurabi, me gustaría que nos compartieras un poquito qué es Código de Héroes. O Código de Héroe. Héroes, ¿no? Sí, Código de Héroes. De Héroes, ¿qué es? Bueno, saltándonos otro poco con con esta intervención que hoy hago, y muchas gracias por haberme invitado, pero también juntándolo con pues, precisamente lo que es, para que no esté tan distanciado, ¿no? De que, bueno, ¿qué es esto, no? Pues vamos a pegarlo un poquito, ¿no? Al parecer Código de Héroes surge como esta demanda social, ¿no? En el cual pues yo piqué el ojo y dije, bueno, es que necesitamos algo así, ¿no? Código de Héroes es un canal que existe en YouTube y que sirve precisamente para educar, ¿no? Educar, pues obviamente desde las bases del comportamiento, o sea, hay argumentos científicos o cientificiosos, como a mí me gusta decirlo, y detrás de este argumento de Código de Héroes, o sea, la palabra vaya, es de que necesitamos obviamente más héroes, o sea, detrás de
todo esto que es el canal es de que necesitamos más héroes, ¿no? Desafortunadamente tenemos más villanos, ¿no? Tenemos más el antagonista que el protagonista que debería de ser, ¿no? Y en nuestras vidas, desafortunadamente, el protagonista es el villano, ¿no? O sea, Sí. hablamos más de los malos, ¿no? O sea, del que mató, del que violentó, del que fue corrupto, del que fue impune, del que hace mal las cosas, pero no se le gratifica, no se le glorifica ¿Al héroe? o no se le señala a la persona que hace el bien, ¿no? Entonces esos que hacen el bien, a mí me gusta llamarlos héroes, porque también hay otra conceptualización ahí, ¿no? Ya más apegada a los casi padres o fundadores de una psicología social más experimental. Código de Héroes precisamente es este canal que pues, va en desarrollo, va en crecimiento, que pretende hacer eso, ¿no? Debe de permitir que haya más personas buenas a través de la información, y en este caso a través de la educación, porque digo, debo de aventar los conceptos o debemos de aventar los conceptos en el canal, pues para que quede claro de que sí hay un argumento sólido del cual nos garantiza de que deberíamos de ser mejores personas que malas. Y ejemplos, bueno, hay para aventar para arriba. Simplemente ahorita mencionamos, ¿no? Países, pues, mencionamos a Dinamarca, mencionamos a Noruega, mencionamos también a Canadá, ¿no? Suiza, Suecia, Islandia. Todos estos países, bueno, pues si los ponemos como en este concepto global de que si alguien me preguntara, bueno, ¿qué países son héroes, no? ¿Y qué países no? ¿Qué países son antagonistas? Híjole, pues sí me aventaría a decir que pues, Dinamarca, Así es. Islandia, estos países que hemos mencionado, pues son héroes, ¿no? Oye, pero también tienen sus villanos, ¿no? No hace poco vimos una película que retrataba a un villano ejemplar, un villano ejemplar en Noruega. Pues sí lo vimos, pero hay más personas. Ahí sí puedo decir que hay más personas buenas que malas. No todo es perfecto. Debe de haber malo para que exista lo bueno, y debe de haber bueno para que exista lo malo. Eso no hay. Pero le decía a Orlando, yo creo que mucho de la historia la escriben los vencidos. ¿Será? No sé, mucho de la literatura que tiende a lo histórico, novelesco, ¿no? Ahorita por mencionar a Ana Frank, por ejemplo, híjole, yo lo veo más como conquista. Oscar Schindler también, o sea, su historia fue contada a través de, no los vencidos, sino que gracias a él pues vencieron, ¿no? O sea, de cierta manera. Y hay muchas historias que seguramente no se contaron porque pues, trágicamente pues, la misma persona que las vivió pues, no los pudo escribir y no hubo alguien que lo escribiera. Es la importancia de lo social, ¿no? Porque debe de haber una persona que te esté observando socialmente para que esté observando que estés haciendo bien las cosas, ¿no? Y en ese mismo ejemplo me gustaría decir que no pienso que posiblemente sea como la mitad, esté equilibrado, ¿no? O sea, sí los vencidos hacen. Sí los vencidos pueden hacer su propia historia, pueden contar su propia historia, pero también los que vencieron y bien, ¿no? O sea, no que derrocaron, no que martillaron a un país, no que conquistaron, no, ellos muchas veces no sirven para contar historias, pero si hay un equilibrio ahí, me gustaría pensar que sí podemos detectar que no solamente los vencidos fueron los que contaron una historia pues precisamente heroica, ¿no? Me preocupa que los vencidos sean los que escriben los libros de la SEP. Sí. ¿No? Sí. Porque tenemos niños leyendo. Sí. Y creyendo esas historias. Sí, bueno, y durante muchos años pensábamos, bueno, yo fui de esa generación y obviamente ustedes también, que pues nuestros niños héroes, ahorita que estamos hablando de Código de Héroes, pues no fueron precisamente ahorita héroes, ¿no? En la Claro página se está escuchando uno de tus videos. Vamos a escuchar tantito. A ver si lo alcanzamos a escuchar nosotros por acá. Se está viendo. Bueno, cada cuando pones Cada cuando subimos video. La propuesta es subir lunes noticias, que básicamente es algo que se llama descripción de héroes, son personas reales haciendo actos heroicos, y los viernes básicamente es la formación de héroes, que ahorita no hemos llegado a esa parte, ya estamos a menos, ya estamos a casi nada de hablar precisamente cómo se forma un héroe, cómo se forma una persona buena, ¿no? Esa es la condición.
lunes y viernes que suba video, aunque por las actividades, por el tiempo, porque yo no sea un mexicano huevón, pues esa es la condición, ¿no? No muchas veces puedo, ¿no? Aunque quisiera, no muchas veces podemos subir video porque pues, obviamente hay más actividades que debemos de cumplir, ¿no? Bien, Amorabi. Bueno, vamos a un último corte. Vamos a regresar con un último tema. Me gustaría dejarlo ahorita ya en la mesa para que lo vayamos viendo. Y algo que nos ha caracterizado mucho, y esto creo que sí, a mi parecer, nos afecta mucho como sociedad y como mexicanos. El mal llamado o llamado malinchismo, ¿no? O síndrome del cangrejo, ¿no? Ah, sí, también lo he escuchado. Muy poco, pero sí lo he escuchado. Entonces, vamos al corte y regresamos con este tema. Regreso con nuestro tema, la psicología del mexicano, y dejamos la pregunta abierta, ¿no? Y lo comentábamos ahorita en el corte, ¿no? Esta parte de el malinchismo, ¿no? ¿Qué pues? Malinchismo. A mí me gustaría decir, para empezar a decir algo acerca del malinchismo, a mí me gustaría decir que soy malinchista. Voy a explicar por qué no. Obviamente no es algo general, o sea, en mi ser, yo siendo Hammurabi, siendo profesionista, pero sí me he dado cuenta, no sé si para bien o para mal, soy malinchista, ¿no? ¿En qué aspecto? Sí, porque no es general. Ayer precisamente fui a un concierto de unos suecos. Bueno, la mayoría de ese grupo son suecos, pero bueno, de unos suecos, ¿no? Y ahorita comento un poquito más del grupo. Pero esto es algo que hago a veces muy cotidianamente, ¿no? O sea, sí procuro ir a conciertos porque, bueno, es una de mis facetas de la vida. Amo la música y por eso, ¿no? Ir a este tipo de conciertos. Y bueno, ¿y qué con esto? No, hace con el malinchismo. Bueno, preferiría, ya sí lo digo, ¿no? Preferiría muchas veces ir a un tipo de conciertos de esta calidad, ¿no? Porque sé que son buenos grupos, no todos obviamente, pero son buenos grupos, tocan muy bien y hacen música excelente, ¿no? Y en México desafortunadamente no encontramos eso, ¿no? Entonces esa es mi purga, ¿no? Por eso soy malinchista, porque muchas veces pues no, ya ni siquiera me atrevo a escuchar muchos grupos nacionales. Sí hay muy buenos, ¿no? O sea, ahorita para hacer comercial está Iyala, un grupo muy bueno aquí en México. Está Mulux Pax, que a mí, bueno, me gusta, aunque no es algo que pueda estar escuchando a cada rato. Y bueno, puedo seguirme con la lista porque no es el chiste, pero tocando el tema acerca de malinchismo, desafortunadamente no estoy muy abierto a escuchar muchas bandas mexicanas o mucha música mexicana porque desafortunadamente sé que es de mala calidad, ¿no? Y si me encuentro con grupos como estos que he mencionado es porque, bueno, así tuvo que ser, ¿no? Así tuvo que ser el destino. ¿Por qué escucho más grupos internacionales? No solamente de Estados Unidos, por favor, o sea, Suiza, Polonia, Inglaterra, Escocia, o sea, hay muchos grupos de diferentes partes del mundo, ¿no? Y me gustaría escuchar obviamente a todos, ¿no? Y de diferentes géneros, pues para hablar precisamente de eso, ¿no? Y aparte, porque en México, híjole, también hablar del tema de la música, pues no es nada apoyado, ¿no? Y sobre todo cuando hay corrupción, bueno, pues ahí está todo, ¿no? Entonces, desafortunadamente soy malinchista en ese aspecto, ¿no? O sea, le apuesto más a escuchar grupos internacionales que nacionales. Aunque puedo hacer a veces mis paréntesis, porque hay veces que en esos grupos internacionales hay un latino o hay un mexicano. Y ahorita nada más para hablar de dos condiciones, ¿no? En este grupo que ayer fui a ver, se llama Soen, un grupo sueco. Hay a ver si no la riego porque siempre confundo el país, si es uruguayo o es paraguayo, pero estoy casi seguro que es paraguayo. Que el baterista es el fundador de este grupo y es una persona, alguien lo ve en escenario y alguien al parecer trata con él y es una persona humilde. Es como ese mexicano que muchas veces uno quiere ser. Quiero ser humilde, quiero ser como él, ¿no? Y hay otro mexicano, desafortunadamente. Y hay otro mexicano, desafortunadamente, que también, híjole, ¿no? Eso es lo que más me purga. Y lo voy a hablar porque también es de una película. Es un baterista que se llama Antonio Sánchez, ganador de 5 premios Grammys, un Oscar. Y no, creo que el Oscar no lo ganó, pero bueno, estuvo nominado al Oscar y si lo ganó, qué bien por él.
y que hace todo un soundtrack, hace toda la música de una película muy afamada internacionalmente, pero no por México, que se llama Birdman, ¿no? Entonces, porque el mexicano es malinchista, ¿no? El mexicano puede decir, no, Iñárritu es una pistola como director, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando ganó algo, pero cuando estaba la película en taquilla, había pocas personas que la veían. Y si la veían, al final se quedaban como, pues está bien, ¿no? Está chida. O no me gustó, no la entendí, ¿no? Pero apoyando la película. Eso es, al fin de cuentas, pues malinchismo, desmedido, pero ahí está, ¿no? Y lo que veíamos con esta película y con este baterista es que internacionalmente la estaban rompiendo, ¿no? O sea, eso le abrió bastantes puertas a los dos, ¿no? Al director mexicano, Iñárritu, y al baterista mexicano, ¿no? O sea, los dos les abrió mucha puerta. ¿Ya tenían fama? Sí, pero esa película hizo como, hay un clip en el ambiente en el ambiente popular, por decirlo de esa manera, para que se hable del mexicano, ¿no? Para que se diga, el mexicano, o sea, no es el del sombrero, no es el de piporra, ¿no? Produce, no es el charro, ¿no? Que es el españolado, ¿no? Es el mexicano españolado. Es una persona productiva, es una persona creativa, es una persona que le chinga, es una persona trabajadora, ¿no? Entonces son estos dos reflejos de Iñárritu y Antonio Sánchez que más se debería de hablar, ¿no? Que más se debería de proteger. Más que nada aquí en México. Y no muchos escuchan jazz, ¿no? Que es lo que toca Antonio Sánchez, ¿no? No muchos aprecian las películas de Iñárritu. Yo por hablar de Birdman, pues excelente, ¿no? Y de Revenant, excelente, ¿no? Pero ese es a lo que nos ha orillado a llegar a escucharlos, la internacionalidad. ¿Por qué? Porque Antonio Sánchez se tuvo que ir a Estados Unidos, como Iñárritu se tuvo que ir a Estados Unidos, porque no lo ha apoyado aquí en México. Entonces, híjole, fuga de yo cerebros. Que estoy hablando ahorita, fuga de talentos. Yo estoy hablando ahorita de que soy malinchista. A ver, de los que me están escuchando, ¿soy malinchista por conocer esto? Pues al fin de cuentas lo voy a apoyar cada vez que viene Antonio Sánchez. Mi esposa y yo vamos a verlo tocar porque es imperdible. Disfruta. Sobre todo si es barato, ¿no? Porque sí, los conciertos sobre también aquí eso. en México no son muy baratos. Sobre ¿no? todo eso. Bueno, la afinidad musical se respeta, ¿no? Sí, siempre. Pero en el contexto de como grupo social, el malinchismo dentro, por ejemplo, de la familia como núcleo social, el que te inculca no puedes, siempre es mejor lo de allá, o siempre es el vecino es mejor, la vecina es mejor. Si yo tuviera un hijo como aquel hijo que tiene el vecino, si yo tuviera esto sería mejor. Ese malinchismo que tenemos tan arraigado los mexicanos. Y a veces, muchas veces, justamente, digo, unos como los que mencionabas, migran y la rompen, ¿no? O más bien, muchas veces no emigran, ¿no? Ahorita estabas hablando precisamente de ingenieros del poli, muchas veces se los llevan, ¿no? Así como si fueran UFOs viniendo por personas y los abducen porque, pues bueno, son buenos, ¿no? Sí. Híjole, o sea, realmente ahí, como que ya concluyendo esta temática de psicología del mexicano, ahí es donde repercute precisamente esa temática que estamos hablando en un inicio, ¿no? Es que está en la cultura, ¿no? O sea, desafortunadamente yo se he visto ahorita de bermudas y se he visto con esa playera y mis lentes, ¿no? De cierta manera malinchista, ¿no? Sí. O sea, soy quien soy visualmente por esta cultura malinchista, ¿no? O sea, yo sí preferiría muchas veces comprar una prenda mexicana, pero híjole, a veces también para conseguirla, a veces de lo caro que está, o a veces precisamente del cómo te ven, del que no te respetan, ¿no? Híjole, eso también repercute demasiado, ¿no? Y muchas veces también los vemos en los exámenes profesionales, también algo de lo que estábamos mencionando hace rato con los profesionistas, que no lo dejan hacer su examen profesional porque vinieron sus padres vestidos con sus vestidos con tradicionales. Tus atuendos tradicionales. Hazme el favor, ¿no? Sí. ¿Eso ha sucedido, amor mío? Sí, sucede demasiado, ¿no? Y sigue sucediendo, desafortunadamente. O sea, no pasa a mayores, ¿no? O sea, nada más se da la noticia se señala, se subraya. De que no le dejaron hacer el examen, pero al final sí. O sea, como que no lo estaban dejando, pero al final sí lo pudo hacer. Y ya se toman la foto y no hay ningún problema. Y al final, como que la institución intenta disculparse, pero mientras ya fue malinchista. Sí,
muy marcado. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Moni, vamos a cerrar, Hammurabi. Pues no sé, con un último comentario, no sé que nos quieran compartir, iniciando por las mujeres. Las damas. Por las damas. Sí, porque si no. Si no, ¿qué pasa? Bueno, yo quiero cerrar agradeciendo que el tema del día de hoy, bueno, pues genere inquietudes y despierte dudas en las personas que nos escucharon. Y de manera personal, pues noto que hay una perspectiva. Ajá. Platicar estos temas de la psicología con dos varones, ¿no? Gracias, varones, por su presencia. Varona. Yo nada más como para recalcar lo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? Y para pegarlo ahorita, que es como es lo que ahorita está en boga, ¿no? O sea, de todos los que nos están escuchando y de los que posiblemente nos escucharán más adelante es, ¿se vale ser feminista en este México? Y esa es la pregunta, ¿no? La otra pregunta va más en esta sintonía, o sea, ¿qué estás haciendo tú? Sí. O como persona, o sea, quien sea que esté escuchando esto, ¿qué estás haciendo tú para evitar o para no ser lo malo que dices, piensas o te han dicho que eres? O sea, nada más, ¿no? Ahí lo pongo, en tela de juicio. Y una vez más, muchas gracias por la invitación. Esperemos que pues esto siga creciendo, porque pues obviamente información, no, tal vez no así, sino mejor, se pueda difundir a más personas, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? El proteger que haya más personas buenas es lo que debería de prescindir toda una sociedad que intente vivir con buena calidad de vida. Así es. Bien, pues con eso concluimos. Muchas gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros. Bueno, Moni es de casa. Hammurabi, de verdad para mí siempre ha sido un placer poder escucharte tanto en tu práctica como en tus comentarios. Y esperamos que no sea la última vez que nos visitas. Platicábamos, hay muchos proyectos sobre esta misma base. Más adelante nos puedas acompañar, compartir con nosotros otros proyectos, y el día que gustes también, pues está abierto también aquí los micrófonos para que compartas pues lo que quieras, ¿no? Así es. Y justamente es la intención, llevar este conocimiento de la psicología. Otra de las frases que nos marcabas mucho, el conocimiento se comparte. Debe ser compartido. Sí. Entonces, mucho de la intención de este proyecto es eso, ¿no? Compartir el conocimiento. Muchos mitos que tiene la sociedad. Fíjate que en los primeros programas yo les compartía que me gustaría que este tipo de programas fueran de exitosos como los que luego comparten así, por ejemplo, hay una persona que se maquilla en vivo y tiene 300, 400 seguidores ahí en vivo, y dices, güey, ¿por qué aquí no? Que seguramente los cientos que lo están viendo no se están maquillando en ese momento. Exactamente. O sea, nada más es el morbo de ver a la persona, de la sarta de tarugadas que puede estar diciendo, ¿no? Sí. O la otra, leyendo las cartas, el tarot y toda esa. Y dices, bueno, ¿por qué a la gente no le gusta la psicología? ¿Por qué a la gente no le gusta realmente el conocimiento? ¿Por qué a la gente le gusta siempre lo fácil? Porque necesitamos a más psicólogos que deconstruyan a la psicología, ¿no? Que reviertan lo que se cree actualmente con la psicología. Yo siempre he dicho, un buen psicólogo no le gusta escuchar, o a mí no me gusta escuchar, ¿no? En lo particular. Me encanta observar, eso sí, y escuchar sus problemas, que ustedes mismos saben cuáles son sus problemas. Híjole, pues ahí entonces ya no funciono yo como psicólogo. Entonces el psicólogo se debe de convertir como en este personaje social que apoya a los demás en su área de especialización. ¿Cuál es su área de especialización? Pues el comportamiento. O sea, ¿por qué y para qué alguien se comporta? ¿No? Eso es lo principal. Bueno, pues con eso nos despedimos. Muchas gracias. Y nos escuchamos la siguiente semana. Bye.